Ahora puedes vernos y escucharnos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Escúchanos en podcast por Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. Visita nuestra página web www.radio13digital.com.mx. Para ver nuestra programación, síguenos en nuestra fanpage de Facebook @Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. También puedes seguirnos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx y el día de hoy estoy muy contento de recibir al maestro Andrés Gerardo Aguilar Becerril, bienvenido, que es actualmente subsecretario de Promoción y Operación Turística, pero también encargado del despacho de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, ¿correcto? Así es, César, pues un gusto estar aquí en este espacio y poder compartirles mucho de lo que está pasando ahora en Quintana Roo. ¿Cómo está el calorcito por allá? Sabroso. Punto sabroso, con cielos despejados y la verdad que disfrutando de las bondades que nos da este Caribe mexicano. Qué bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues como te comentaba un poquito antes de empezar el programa, hablamos en este programa un poco sobre la actualidad. Nos gustaría que nos platiques primero un poco sobre tu experiencia y después que nos platiques lo que se está llevando a cabo allá en Quintana Roo, que bueno, pues sin duda es uno de los destinos más importantes del país. Pero bueno, antes quisiera destacar que la semana pasada se llevaron a cabo las celebraciones del 20º aniversario del programa de Pueblos Mágicos. El 5 de octubre es el Día Nacional de los Pueblos Mágicos y bueno, creo que vale la pena rescatar que para mi gusto, es uno de los programas más exitosos que ha generado la administración pública en México en el sector turístico. Primero porque, bueno, pues ha cambiado por completo la realidad de muchísimas localidades. Ya hoy son 132 pueblos mágicos. Se celebra el 5 de octubre porque, bueno, el primer nombramiento de pueblo mágico fue el 5 de octubre a Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Y a partir de ahí, cada año se han venido agregando nuevos municipios, nuevas localidades que tienen diferentes características, pues ya sea culturales, arquitectónicas, naturales, evidentemente pues complementadas con los servicios que hay a nivel local, pero que tienen un cierto encanto, una magia, por eso se llama el programa Pueblos Mágicos. Y definitivamente, ahora nos contarás, Andrés, cómo lo ven allá, pero yo creo que definitivamente las localidades que han tenido este nombramiento, sin duda han tenido una mejora muy importante. Hay un antes y un después del nombramiento. Para obtenerlo se requieren hacer pues ciertas adecuaciones, un mayor control en cuanto a las características, por ejemplo, del centro histórico de la localidad, del mantenimiento de las calles, de las fachadas, de las plazas, de los parques, etcétera. Y creo que además de atraer turismo, pues mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Y bueno, pues es un programa muy importante. En Quintana Roo, ¿cómo están de pueblos mágicos? Pues mira, yo coincido en mucho de lo que dices, de que el tema de los pueblos mágicos no se debiese reducir a solamente en las bondades o en el beneficio turístico que puedan tener, pues no solamente por la afluencia de visitantes o la derrama que se genera en estos centros de población, sino en muchas otras cuestiones que ha traído consigo el propio programa y que tiene que ver como por ejemplo con la protección del patrimonio natural y cultural, ¿no? Sabemos cómo a través de este reconocimiento y de esta denominación de diversos pueblos o de diversas localidades como pueblos mágicos, pues ha ayudado a precisamente poner en valor y dignificar muchos de estos centros. Entonces, creo que eso deja entrever el gran éxito y, digamos, las bondades o las fortalezas de este programa
que pues sí, evidentemente ha ayudado a potenciar algunas localidades que tenían esa vocación, pero que a partir de estos nombramientos, pues sí viven de un impulso muy importante y de fortalecimiento también de su propia economía a través del turismo. En el caso de Quintana Roo son 3 los pueblos mágicos que se tienen de norte a sur. El caso de Isla Mujeres, ¿no? Denominado como tal. También tenemos Tulum, un destino de clase mundial, y el caso de Bacalar, que hoy es uno de los destinos emergentes del Caribe mexicano. Precioso. Y que vemos cómo a partir de esta denominación de pueblo mágico, pues se ha acelerado la actividad turística en estos pueblos mágicos, donde además, pues recordemos, a partir de estas denominaciones se han hecho importantes inversiones en infraestructura turística, lo cual pues facilita el que se pueda desarrollar la actividad. Así es que nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de tener esta representación de estos pueblos mágicos, pero también vemos con mucho potencial y con mucha oportunidad el que se vayan incorporando algunos otros pueblos de Quintana Roo, como por ejemplo Carrillo Puerto, que está inserto en la zona maya de nuestro estado, o por ejemplo Puerto Morelos, el último de los municipios de Quintana Roo, muy reciente, y que además tiene, digamos, la fisionomía y el potencial y los atributos necesarios para poderse considerar como tal. Entonces, coincidimos contigo, César, en que el programa de Pueblos Mágicos se convierte en una muy buena alternativa de desarrollo para estas localidades con vocación turística. Sí, sin duda. Y bueno, aparte de los festejos que se llevaron a cabo el 5 de octubre, viene ya la Feria de Pueblos Mágicos, que va a llevarse a cabo del 29 al 31 de octubre, en la que evidentemente Quintana Roo, como todos los estados, está participando. Pero creo que vale la pena destacar aquí que, como es el caso de los pueblos mágicos de Quintana Roo, o el caso, por ejemplo, de Loreto en Baja California, que muchas veces en la mentalidad, la marca Pueblos Mágicos sin duda está ya ultraposicionada, ¿no? Todos los mexicanos los conocemos, muchos extranjeros la identifican, pero en muchos casos la gente de varios centros emisores, ciudades grandes, piensa en los pueblos mágicos pues de por su zona, ¿no? Y a veces no lo relacionamos con playita, pero pues está padrísimo que algunos de esos pueblos mágicos estén en la playa, y bueno, pues eso te da todavía más experiencias diferentes, ¿no? Y eso está muy padre. Bueno, playas en el caso de Isla Mujeres, Tulum, pero el caso de Bacalar con esa laguna de los 7 colores. Increíble. Y además, no olvidemos que, y esto es muy característico de Quintana Roo, la gran posibilidad de poder generar esa unión entre los paisajes que tenemos, que nos da el Mar Caribe, pero con esta cultura maya viva que también potencia mucho del atractivo que se tiene en la entidad. Entonces, como tú dices, al final se convierten en escenarios que lucen mucho y que son importantes atractores. En el caso, te digo, de Quintana Roo, desde 2015 que se fueron dando estas denominaciones, pues sí hemos visto cómo se ha venido acelerando, y también hemos visto cómo cada vez el programa se va fortaleciendo de alguna manera en esfuerzos de promoción, como lo va a hacer ahora la feria que está por desarrollarse en los próximos días. Sí, yo creo que eso es algo muy importante. La feria, digo, a mí me tocó alguna vez por allá en el 2003, acababa de empezar el programa y se juntaron los primeros pueblos mágicos en Pátzcuaro. Y realmente fue un evento con ponencias y todo, pero organizado por los propios pueblos, ¿no? Dijeron, pues ya tenemos algunos este nombramiento, vamos a darle cierta difusión. Pero el propio evento ha ido con el tiempo pues creciendo, cada año se ha venido fortaleciendo de diferente forma. Ya lleva 3 años que se llama Tianguis, como Tianguis turístico, digamos, tradicional, normal. Pero este año en particular creo que hay un elemento muy importante, y ahorita que lo mencionabas de la parte de la cultura maya viva, el Tianguis va a tener un área de medicina alternativa y otra de gastronomía. La parte gastronómica siempre ha sido un componente muy importante, pero esta parte de medicina alternativa va muy relacionada con el tema de las culturas vivas que hay en las diferentes regiones del país, ¿no? En el caso particular de los mayas, que hay un gran conocimiento de la flora, sobre todo de la región, que permite utilizar un montón de cosas que luego la ciencia, digamos,
occidental no ha todavía utilizado, y que ahí está ese patrimonio y que los mayas saben utilizar para diferentes cosas, ¿no? Y por ahí puede haber también una parte muy interesante que se puede desarrollar de wellness y de spa y todo esto relacionado con las herramientas locales. Y creo que ese es un plus, un atributo muy interesante que va a haber en esta feria, ¿no? Sin duda alguna, pero además yo creo que el tema de cómo a través de este programa se empiezan a trabajar verdaderamente en toda la cadena de valor que genera el turismo y cómo abre esta posibilidad, sí, para estos esquemas de medicina alternativa que además, pues muchos de los destinos de Quintana Roo tienen esta vocación para wellness, pero también el tema, por ejemplo, de nuestros artesanos, ¿no? El tema del campo, y cómo absolutamente todos los actores que se puedan ver involucrados en la actividad turística, pues se benefician a través de la realización de estos eventos. Entonces, yo creo que eso sí hay que destacar como parte de los grandes atributos del programa de Pueblos Mágicos, que sí pone especial atención o énfasis en esta cuestión de las economías locales y de absolutamente toda la cadena de valor que genera la actividad turística. Entonces, pues yo creo que vamos caminando en ese mismo sentido. Recordemos que en este año salió la política de pueblos mágicos y de ahí el compromiso de cada estado de generar su propia estrategia de fortalecimiento de pueblos mágicos, que en el caso de Quintana Roo ya ocurrió en los primeros meses de este año, y donde vamos yo creo que muy de la mano de esta visión de poder generar destinos o pueblos mágicos que sean sustentables, pero sobre todo donde la actividad se dé de manera muy justa y también de manera muy responsable. Fíjate que ese es otro elemento también muy importante. Ahora, esta feria, no lo hemos comentado, va a ser totalmente virtual, no va a haber evento presencial por el tema de la pandemia, pero el año pasado, que también fue virtual, como que aunque hubo una herramienta ahí para poder comprar artesanía en línea, pues no necesariamente estuvo tan fácil de acceso como cuando iba uno en persona, ¿no? Que los artesanos a la feria en persona, pues siempre había, pues, todo se les acababa, ¿no? Desde el que llevaba pan hasta el que llevaba vajillas o molcajetes, lo que fuera, todo se acababa. Este año va a haber un marketplace, un e-commerce en el que durante la feria vas a poder comprar artesanías, pero también todo el año, y creo que eso también es un gran atributo, ¿no? Que es una forma, como bien dices, de hacer llegar directamente al cliente con este caso el proveedor de artesanías y de otros productos, ¿no? Salsas, a lo mejor algún licor, etcétera, y a que puedan acceder a una plataforma en la que puedan realizar sus compras, ¿no? Y ahí pues creo que también es un plus. Un plus, pero además es un plus que debería de funcionar en absolutamente todos nuestros segmentos de turismo donde se busque precisamente el generar ese beneficio para toda la comunidad. Recordemos que venimos de conmemorar el Día Mundial de Turismo bajo este lema del crecimiento inclusivo, y yo creo que el que existan plataformas como Pueblos Mágicos pues da la posibilidad de confirmar, pero sobre todo de abonar a esa visión de cómo queremos que sea el turismo. Entonces, pues seguiremos trabajando con nuestros pueblos mágicos, seguiremos trabajando en su organización, pero sobre todo en seguirlos proyectando como tal, como destinos, no nada más que destaquen por su belleza, sino que también destaquen por generar verdaderamente beneficios para toda la comunidad. Así es. Oye, y ahora que lo mencionas, ya cambiando de tema, ustedes tienen una de las primeras playas incluyentes del país, ¿no? Sí, se ha trabajado particularmente algunos municipios o destinos más consolidados como lo es Cancún, como lo es Playa del Carmen, han venido generando esfuerzos a nivel local para tener la infraestructura necesaria que permita tener estos criterios de accesibilidad universal y precisamente trabajar en el tema de la inclusión. Entonces hay importantes esfuerzos, hay inclusive ya algunas playas que se han venido generando para espacios pet friendly, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, todo con la intención de poder ir mejorando y de ser un destino también cada vez más competitivo. Sí, claro, también es un punto importante. La verdad es que ya hay muchísima gente que para salir tiene que
resolver el problema logístico de qué hace con la mascota, si la deja en su propia ciudad en un hotel para mascotas, si se la puede llevar, en muchos lugares pues, no te dejan, y creo que también ahí hay un mercado interesante. En Europa tiene muchos años que está ya muy desarrollado y los hoteles te atienden, tienen ciertos elementos de atención especial con mascotas, algunos tienen un costo extra, pero muchos restaurantes, hoteles te permiten llegar con tu mascota y creo que también es un atributo. El chiste es facilitarle a la gente, sobre todo ahora después de la pandemia, que pueda viajar y que sea lo más placentera la experiencia en su conjunto, ¿no? Es que ese es el reto, el tema de la accesibilidad, el tema de la inclusión, el tema de la universalidad, ¿no? Donde pues no la podemos reducir a que exista solamente una playa con esas condiciones, sino que sea absolutamente toda la cadena la que vaya incorporando estos criterios y al final se dispongan de estos espacios donde la actividad se desarrolle de la mejor manera. Entonces, pues hacia allá vamos caminando con ese horizonte, con esa intención, te repito, de la accesibilidad, de la inclusión, de la universalidad y de poder tener destinos completamente fuertes, sólidos y dispuestos para todos y para todas. Excelente. Oye, mi querido Andrés, ¿y cómo, a ver, platícanos un poquito de tu experiencia? Tú estudiaste turismo, ¿correcto? Y has hecho tu carrera a lo largo de estos años en Quintana Roo hasta llegar ahora a ocupar la posición en la que estás. A ver, platícanos un poquito de esa experiencia porque creo que vale la pena algunos de nuestros radioescuchas y videoescuchas, pues son jóvenes justamente que están estudiando turismo y platícanos cómo le has hecho. Pues mira, afortunadamente llegué y ayer lo decía en una charla al que considero es el mejor laboratorio turístico que podamos tener, no nada más en el país, sino yo creo que a nivel global, porque mucho del acontecer turístico o mucho del poder entender el fenómeno turístico, pues se vive día a día aquí en Quintana Roo. Y efectivamente soy egresado de una licenciatura en turismo de la Universidad Autónoma del Estado de México, una de las primeras facultades a nivel nacional en materia turística. De las pocas que tienen publicaciones científicas sobre el sector, que creo que es algo que también hace mucha falta en México. Bueno, de hecho creo que es parte del proceso de tecnificación o de profesionalización del sector turístico, que muchas veces se entendía como digamos, mejorar las capacidades para prestar servicios turísticos. Sin embargo, el enfoque de la Universidad Autónoma del Estado de México en aquel entonces era precisamente con la intención de abordar, digamos, desde la ciencia, ¿no? Desde la investigación, pues absolutamente todo el fenómeno turístico, desde lo social, desde lo económico, y de ahí, digamos, que nos sentimos muy orgullosos de haber adquirido estas herramientas para poder entender más a profundidad el fenómeno turístico. Ya después nos especializamos en una maestría en gestión de proyectos y procuración de fondos. Y yo llegué a Quintana Roo siendo estudiante a hacer prácticas profesionales a temas y proyectos de desarrollo turístico a nivel peninsular y afortunadamente fuimos adquiriendo experiencia que luego nos dio la posibilidad de entrar al servicio público. Empecé en un instituto de planeación de desarrollo urbano. El INPLAN. El INPLAN Cancún, primero digamos que en la integración de proyectos, en la gestión de proyectos, procuración de fondos, y después ya como director de esta institución. Entonces, en esa etapa de alrededor de 6 años, pude también comprender y entender de la importancia de hacer coincidir dos agendas que son muy importantes, la económica, pensando en turismo, en Cancún, en una ciudad netamente turística, y en el tema de lo urbano, de cómo poder construir o cómo desarrollar una ciudad cuya dependencia es netamente turismo. Turística. Y lo digo porque el fenómeno de una ciudad turística es completamente diferente al comportamiento de una ciudad que no tiene como principal actividad el turismo. Pongo un ejemplo, simplemente en los procesos de planeación, cómo planeamos una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes que recibe 6 millones de turistas.
Claro. ¿no? En términos de movilidad, de saneamiento, Todo, de agua, servicios, residuos, todo. todo. Entonces, eso me ha ayudado mucho para que ahora en esta encomienda en la Secretaría de Turismo, pues abordemos con mayor profundidad retos que tenemos en el destino que tienen que ver como, por ejemplo, el ordenamiento turístico territorial, el tema de las capacidades de carga, el tema de la seguridad turística, en fin, muchos elementos que de alguna manera se complementan al otro esfuerzo que tiene que ver con el mercado, ¿no? Entonces es, no Y nada más es aparte, traer... en condiciones realmente difíciles como las que tenemos ahorita, ¿no? Bueno, ese ya es un Eso nunca nos añadido, había tocado de en por la sí ya era historia un del reto. turismo moderno. Claro, de por sí ya era un reto el cómo venían creciendo los destinos de la entidad de manera muy acelerada y las implicaciones que consigo traen, Claro. por citar alguna cuestión, el tema de la migración, ¿no? Cómo a partir de que se empieza a detonar la actividad turística, pues se convierte en un importante lugar para la generación de empleos que de alguna manera cubre la posibilidad de generar empleos en algunas otras zonas del país, particularmente la península, o estados como Tabasco, Chiapas, de donde Veracruz. principalmente de Veracruz, o inclusive uno que viene del centro del país, Sí, ¿no? claro, Ciudad de México, Estado de México, muchísima gente. Muchísima gente, entonces sí ha sido un reto y yo creo que sube de tono o sube de nivel con estos fenómenos que tú anuncias, ¿no? El tema de la seguridad, el tema del sargazo, el tema de los eventos hidrometeorológicos, ¿no? El tema de los huracanes y, ¿por qué no, una pandemia que además, Para ayudar. para ayudar, una pandemia que para en definitivamente y en seco el desarrollo La de la actividad actividad. turística. Quintana Roo nació siendo un estado 100% turístico. De hecho, previo a la conformación del estado de Quintana Roo, pues ya estaba Cancún en sus comienzos como centro integralmente planeado y por eso es que me atrevo a decir que nació turístico y por primera vez en su historia se quedaba sin turistas, Sí. ¿no? Entonces, ustedes podrán dimensionar el impacto y lo que eso representó para Quintana Roo. Pero bueno, eso es parte de la trayectoria de haber salido de esta licenciatura en turismo, de después especializarme en la gestión de proyectos, de estar en un instituto de planeación de desarrollo urbano y ya dentro de la secretaría, pues empezamos primero en la dirección técnica, arrastrando el lápiz como no, si no hubiera mañana, después estuvimos en la subsecretaría de planeación, ahora en la de promoción, pero ahora con el encargo del despacho. Entonces, pues bien, contentos de poder, digamos, reafirmar y poner en práctica todo esto, que ha sido un proceso de formación bastante interesante y bastante retador y desafiante para uno. Claro, no, pues yo te felicito porque además no solamente estás en un estado que es, como bien lo dices, 100% netamente turístico, ¿no? Ya, principal actividad es el sector turístico y ha tenido uno de los desarrollos más acelerados, no solo de México, sino del mundo en cuanto al crecimiento de su sector turístico. Pero aparte tienes un gobernador que sabe un montón de turismo, porque él también ha hecho su carrera como legislador, como subsecretario federal, etcétera. Entonces, es doble mérito, porque realmente, pues si tu gober sabe muchísimo del tema y te está escogiendo para llevar la secretaría, pues quiere decir que pues, tienes los méritos para hacerlo, ¿no? Entonces, qué padre, yo creo que esta sin duda va a ser un gran reto, es una muy buena plataforma, a ver dónde nos encontramos en el futuro. Pues seguro que en algún lugar, porque sabemos que en esta actividad y en este gremio, si no es ahora, es mañana y arrieros somos, dicen, ¿no? Y en el sí, camino andamos. coincido contigo en el tema de de alguna manera la confianza que se ha depositado en poder llevar a cabo hoy día las acciones desde la Secretaría, pero yo empezaría por decir y reconocer la alineación de planetas que tú más o menos estás indicando, ¿no? El tener un gobernador que evidentemente sabe de turismo, que como legislador fue de los principales promotores a modificaciones a la Ley General de Turismo muy importantes, que ya fue secretario de Turismo del Estado, que fue subsecretario de Turismo a nivel
nacional, que fue presidente municipal de uno de los destinos más importantes del Caribe, que es Playa del Carmen. Entonces, creo que eso le suma mucho, pero también venimos de una secretaria que viene o que venía de la academia, ¿no? Con importantes trabajos también de consultoría y de generación de políticas públicas, y que eso ha ayudado mucho para poder perfilar la actividad turística o darle un enfoque diferente al destino en cuanto a la necesidad de poder profesionalizar el sector y de poder entrarle a temas que era importante entrarles considerando y siendo también muy conscientes de los retos que teníamos como destino, ¿no? Temas, sí, de vulnerabilidad a cambio climático, pero hoy a temas de salud, temas relacionados con la marginación o la segregación social, donde el reto es hacer que el turismo sirva, y esa fue una de las, digamos, frases que se han mantenido vigentes en esta administración, hacer que el turismo sirva. Y también un tema de alguna manera, degradación del medio ambiente. El impacto ambiental, sí, claro. Exactamente, que no podemos. Como bien lo dices, el crecimiento ha sido tan acelerado que a veces dices, caray, Playa del Carmen ya no está así, ya está así, está así, está así, está así, está así. ¿Y qué está pasando atrás, ¿no? Con toda la parte de la selva, los recursos hídricos? Porque obviamente, como bien dices, todos estos millones de turistas que vienen, pues consumen agua, necesitan que llegue la comida, que lleguen todos los insumos, y pues eso tiene un impacto, ¿no? Entonces, esta gestión creo que sí es muy, muy importante para que pues se vuelvan también un ejemplo en ese sentido, ¿no? Exactamente. De hecho, digo, ya en el transcurso de la charla iremos platicando de muchos temas que se han venido impulsando, particularmente el tema del Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030, que de alguna manera con esta situación de la contingencia nos ha ayudado en el sentido de poder generar conciencia respecto de lo que representa la actividad turística y de la necesidad de poder perfilar un nuevo modelo de desarrollo turístico basado 100% en la sustentabilidad. De decir, que ya no nos queda otra. No hay margen ya. Recientemente me preguntaban cuál era mi posición respecto al modelo convencional de turismo y la falta de compromiso respecto a la sustentabilidad. Y yo lo que decía es que hoy día estamos experimentando ya muchas buenas prácticas en materia de sustentabilidad en el destino, porque también el mercado ya lo está requiriendo. Claro. Entonces, el que no entre en esta ola, ¿no?, de la sustentabilidad con acciones muy concretas, muy específicas, pues también se va a estar perdiendo la posibilidad de negocio yo ya no me atrevo a decir que en el largo plazo, en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido ya viene mucho de la conciencia y la responsabilidad del Estado de tener una visión, pero sobre todo un derrotero de hacia dónde vamos como destino turístico, con toda la implicación que ello implica desde lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, creo que eso es parte del legado que se va a quedar de esta administración, de poder decir, tenemos un plan maestro, tenemos una visión que se construyó con 2,000 personas interesadas y comprometidas por la sustentabilidad, pero además con un plan de acción que ya empezó a dar resultados de manera muy pronta, y que eso nos tiene además muy contentos, porque en materia no nada más de planeación de los destinos emergentes o destinos potenciales en el sur de la entidad ya se reconoce el plan maestro, sino que acabamos de ver cómo el Congreso generó unas modificaciones a la Ley Estatal de Turismo completamente motivadas en el Plan Maestro de Turismo Sustentable. Entonces, eso nos tiene muy contentos de decir, claro, ya se dio el paso, y vemos que sí, en consecuencia, empiezan a haber varias acciones. Que los actores se están involucrando en este camino que ya está trazado para tener un desarrollo sustentable. Exactamente, que eso, yo creo que eso es de los principales retos, el tema de cómo generar pertenencia hacia este instrumento y que ya empecemos todos a actuar en consecuencia. No, bueno, y todos los organismos internacionales y los analistas, consultores, investigadores observan que, bueno, después de la problemática de la pandemia, que esperemos que ya vayamos, digamos, en la parte final, o por lo menos ya no vaya a empeorar la situación, pues el siguiente problema
Pero muchísimo más grande es el tema del cambio climático, ¿no? Que los impactos anualmente estamos viendo como cada día es más fuerte la actividad, por ejemplo, de huracanes, el tema de ciclones en otras partes, de tornados, de deslaves, en fin, lluvias torrenciales, en otros lados sequías, y cómo, primero, cómo podemos disminuir nuestro impacto, ¿no? No contribuir a que siga empeorando el tema del cambio climático, y cómo adaptarnos a lo que de todos modos, aunque hiciéramos un trabajo perfecto, de todos modos, pues va a haber esas implicaciones, ¿no? O algunas de esas implicaciones, porque pues, los horizontes que están planeando a nivel mundial al 2050, por ejemplo, pues para llegar a esas cifras de calentamiento global, pues hay que hacer un esfuerzo muy grande y quién sabe si todos los países lo vayan a llevar a cabo. Entonces, esas dos vertientes, ¿no? Tanto disminuir tu impacto como adaptarte a lo que va a pasar con el cambio climático, sí o sí hay que hacerlas ya, ¿no? Sí, fíjate que ahora que comentas eso, hay quienes dicen que la pandemia fue el ensayo de lo que verdaderamente puede ocurrir cuando hablamos de cambio climático, lo cual creo que nos debiese de preocupar absolutamente todos los sectores productivos, pensando en la gravedad y en el impacto que tuvimos, no nada más en lo económico, sino en lo social, producto de esta contingencia. Y en el caso de Quintana Roo, pues hay digamos, especial preocupación, pero también especial atención del tema, porque lo que nosotros vendemos en gran medida, o uno de los principales factores de atractividad del Estado, precisamente tiene que ver con la naturaleza. Claro. ¿No? Y a eso le sumas el tema de la cultura maya y se convierte en un destino, pues, por más interesante, pero principalmente el factor de atracción tiene que ver con nuestros recursos naturales. Y es ahí, y lo digo en repetidas ocasiones, la gran paradoja del turismo, que lo que principalmente vendemos es naturaleza y que lo que principalmente se ve afectado producto no solamente de la actividad turística, sino del contexto global en el que vivimos, es la naturaleza. Entonces, claro, si no disponemos de ello, no quiero pensar entonces qué vamos a vender. Y aquí el reto y el compromiso, y como ha quedado establecido inclusive en esta visión 2030, es la capacidad de nuestras comunidades ante el cambio climático para la conservación y restauración de los ecosistemas. Aquí ya no nada más hablamos de cuidar los recursos naturales, aquí ya hablamos de que verdaderamente necesitamos restaurar Así es. estos ecosistemas para poder ser sostenibles en el tiempo. Ya no hay margen para pensar o ponernos a pensar. Muchas veces dicen que análisis es parálisis, y hoy lo que queremos es ya no quedarnos en esa acción. Hoy debemos de actuar, hoy debemos de ser muy rápidos para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos o para generar esta capacidad de adaptación ante algo que es completamente inevitable. Claro. A nosotros nos ha quedado muy claro en lo que va del año pasado, y este año hemos vivido cuando menos 4 eventos hidrometeorológicos en los cuales afortunadamente hemos ido desarrollando algunas herramientas que nos permiten de inicio velar por la seguridad de los turistas, que eso evidentemente nos va a dar puntos extras pensando en la competitividad del destino. ¿Por qué? Porque sí nos consideramos un destino que se está preparando ante los embates del cambio climático. ¿Cómo? Claro. A partir primero de garantizar o de procurar las medidas de seguridad para nuestros turistas. ¿Por qué? Porque así va a tener que ser y tendremos que estar actuando y respondiendo de manera más pronta. No, a mí me sorprende, particularmente en Quintana Roo, me ha tocado ver que, por ejemplo, para el tema de servicio eléctrico, ¿no? Por decir solo un ejemplo. Ya sabe la CFE que va a venir un huracán, ya tienen postes listos, ya tienen cableado listo, pasa el huracán, se identifican las zonas afectadas, pum, pum, se cambia y está listo, ¿no? En otros lugares, a lo mejor donde no hay tantos huracanes, pues no hay esa estrategia, ¿no? O ese plan de acción. Pero si eso lo replicas a todas las áreas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de insumos, de alimentos, de agua, como bien dices, de atención a los turistas, seguridad, cómo se repatrian, si es que se necesita,
no es lo mismo que te llegue la emergencia y no estés listo a que te llegue la emergencia y tengas bien planeada tu organización y Sí. disminuya el impacto y se lleve una buena imagen la gente a la hora de De salir. hecho, te voy a compartir un ejercicio y una herramienta muy poderosa que tenemos en el estado que se llama Guest Locator. Guest Locator, ahora en el huracán Grace, si no mal recuerdo el nombre de este huracán que fue hace algunos meses, estuvimos evidentemente a través de los comités de protección civil monitoreando y vimos que la trayectoria de este huracán era Tulum y que este huracán iba a impactar o que el ojo de este huracán impactaría directamente a Tulum. Gracias a tener evidentemente información respecto a la ocupación de esta zona hotelera de Tulum, pues fue que logramos de alguna manera estimar el número de turistas que teníamos en la zona. Y de ahí, pues evidentemente, prepararnos para que ante el embate de este huracán, pues tuviésemos las condiciones de poder evacuar a estos turistas, porque no era una cuestión de resguárdense y a ver qué pasa, no, era una completa evacuación. Y a través de esta herramienta de Get Locator, que es una plataforma digital que está completamente conectada con consulados, direcciones de turismo municipal y los hoteles, fue que logramos registrar de estos 5,000, alrededor de 3,000 turistas en la plataforma, donde sabíamos en qué lugar se encontraba el turista, a qué refugio se le había llevado al turista. ¿Por qué? Porque nosotros en tiempo real podríamos saber, en caso de alguna solicitud de algún familiar o de algún consulado, poder conocer la ubicación exacta del turista. Claro. Esto evidentemente está genial porque así evitamos que deriven algunas otras cuestiones. Entonces creo que aquí también la gran lección en cuanto a esta capacidad de adaptarnos, pues tiene que ver con el tema tecnológico, de cómo aprovechamos la tecnología para hacer de nuestros destinos, pues destinos más seguros, pero sobre todo más competitivos. Claro. Oye, y cambiando un poquito de tema, ahora que mencionabas a Cozumel, ¿cómo le ha ido a Cozumel con el tema de los cruceros? Que creo que de toda la gama del sector turístico, a lo mejor congresos y cruceros fueron los que todavía más bajaron, ¿no? Por lo menos los hoteles en ciertos estados tuvieron algo de ocupación, tuvieron a veces hasta para recibir médicos o recibir otro tipo de huéspedes, pero cruceros y congresos se pararon por completo, casi pues, un año. ¿Cómo va este tema, siendo Cozumel el destino más importante de cruceros del mundo? Pues sí, veníamos de una racha de más de 7 millones de cruceristas. Cozumel se ubicaba como el principal puerto en la región. Si no mal recuerdo, cerramos en aquella ocasión con 5.5 millones de cruceristas, lo cual podrás imaginar y dimensionar lo que representa para la economía de la isla. Y efectivamente fue la última actividad dentro del sector turístico en poderse recuperar y fue en el mes de junio de este año que empezó la reactivación de los cruceros. Empezó con escasos arribos, pero la realidad es que mes con mes se han ido duplicando o triplicando el volumen de embarcaciones que hoy llegan no nada más a Cozumel, sino también que están llegando al otro puerto de cruceros que tenemos, que es Mahahual. La proyección es que al cierre de este año tengamos alrededor de 400 arribos de cruceros y poder ya... Es un muy buen número. Es un muy buen número y lo cual también nos habla de la franca recuperación que se está teniendo de la actividad turística en toda la entidad. Pero que aquí una de las grandes lecciones para Cozumel es que al no haber la certeza de en qué momento se volvían o se reactivaban los cruceros, empezó a generar, y también a otras cuestiones de carácter coyuntural, como por ejemplo el sargazo y el impacto que se tuvo este año en Riviera Maya y cómo eso incrementó el volumen de turistas a Cozumel o inclusive la conectividad que se ganó en Cozumel. Hoy Cozumel tiene mejor conectividad que la que teníamos en 2019. Un poco para dimensionar. Y ahí la gran lección
y lo que hemos estado viendo en Cozumel es cómo está habiendo de alguna manera acciones y estrategias que ayuden a no depender 100% de los cruceros. Claro. Entonces, eventos como por ejemplo Ironman, que lo tuvimos hace algunos días, pues sí nos incrementó la ocupación de manera muy considerable en la isla, y como ese tipo de eventos ya son varios los que se están llevando y que están ayudando a poder mantener la actividad de manera muy estable en Cozumel, evidentemente sin restarle importancia al tema de cruceros, que genera muchos beneficios económicos en la isla, particularmente el comercio y todo el tema de los tours que se dan. Pero afortunadamente también se han ido abriendo algunos otros canales que permitan fortalecer al diversificar. destino. Exactamente. Oye, y qué bueno que tocas el tema de la conectividad, porque a mí me ha llamado la atención en los últimos meses. Creo que este tema de la pandemia y, bueno, una cuestión también coyuntural del sector aéreo en México, que está teniendo sus complicaciones, a mí me parece muy atractivo, muy interesante cómo la conectividad de Cancún ahora, en muchos casos, incluso supera la de Ciudad de México. Ya tienes vuelos directos a lugares que ni Ciudad de México tiene. El otro día vi un anuncio de Turkish Airlines que te ofrecía, creo que a Dubái, directo de Cancún, puedes volar a Estambul, puedes volar. Eso está padrísimo. Hay gente que ya está tomando un vuelo interno nacional de Monterrey, de Guadalajara, Ciudad de México, a Cancún, para ahí conectar a un vuelo internacional. Y esto le da un giro y una opción al aeropuerto de Cancún fabulosa. Bueno, tú comentas de Turkish, que ya está en próximas fechas, si no mal recuerdo el día 31 empiezan ya operaciones. Sí. Está Rusia. Rusia está completamente conectado con el Caribe mexicano, está Europa con varios vuelos que vienen de París, España, de Madrid, Frankfurt. En estas fechas pues se perdió el tema de Londres, pero se tenía directamente con Londres. Estamos completamente conectados ahora sí con Norteamérica. Recordemos que Canadá se mantuvo. Canadá estuvo cerrado por completo. Cerrado. Sin embargo, ya se restableció. Estamos con 47 ciudades, si no me equivoco, de Estados Unidos, wow, que es un comportamiento completamente diferente a la desaceleración que veníamos viviendo en 2019. Entendemos que es un tema coyuntural y que tendremos que estar monitoreando, pero afortunadamente se fortalece y de alguna manera compensa el hecho de que algunos otros destinos se mantengan cerrados, pero compensa este mercado. Igual el nacional ha sido, como siempre, el que ayuda a salir de estas crisis. A mantener a mantener. Sí. Está el tema con Centroamérica, que también ya hay conectividad, Sudamérica, en fin, creo que, y lo hemos repetido muchas veces, parte de la clave del éxito en la recuperación del turismo en Quintana Roo se debe efectivamente al tema de la conectividad y a cómo se han ido abriendo posibilidades más allá de las que se tenían previo a la contingencia. Es correcto. Y yo creo que debe ser un ejemplo y una inspiración para otros estados, otros destinos, porque realmente el apostarle a ir a buscar esos vuelos, a facilitar que puedan darse esas conexiones directas, en desahogar lo que antes teníamos como modelo a nivel nacional, que era todo Ciudad de México, ya de Ciudad de México se distribuía, que ya hoy ya no es así. Creo que es una gran ventaja, ¿no? Y es una ventaja que se debe de aprovechar y que justamente pues, te permite también desligarte en cierta forma de otro tipo de problemáticas, del tema de la percepción de seguridad, en fin, de diferentes cosas que te hacen, bueno, yo como destino tengo esta conectividad y tengo este acceso a estos mercados, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Sí, mostrarnos, digamos, fuertes, mostrarnos preparados, mostrarnos con la infraestructura suficiente y las capacidades instaladas, que aquí entra el otro factor que hoy es determinante, el tema de la seguridad o de la bioseguridad, y cómo también se tuvo en su momento una respuesta muy pronta, no solamente para la disposición de los protocolos y los esquemas de certificación estatales que lanzamos, sino para durante la contingencia establecer protocolos para los turistas que ya estaban en nuestros destinos, y el ejercicio también nada menor de alguna manera de este éxodo de turismo que tuvimos en el estado producto de esta
emergencia sanitaria. Entonces, creo que también parte del éxito, por así decirlo, de esta reactivación de la actividad turística del Estado y con el impacto nacional que conlleva, pues ha sido las medidas de bioseguridad, que eso también nos ha ayudado no nada más en el caso del destino, sino también dar certeza, por ejemplo, al tema de los cruceros, ¿no? Y que vean que nuestros destinos están completamente preparados para recibirlos. Claro. Oye, pues ya casi se nos termina el tiempo. Algo ¿qué novedades tienen en Quintana Roo? ¿Qué es lo que están proyectando? Y que nos digas también las redes sociales, la página web, para que la gente pueda tener más información. Claro, bueno, lo que proyectamos es la apuesta a esta transición hacia un modelo de desarrollo turístico más justo, más sustentable, más inclusivo, que hemos hecho a través de este Plan Maestro de Turismo Sustentable, un instrumento completamente, no solamente alineado a los objetivos del desarrollo sustentable, sino completamente integrado a cada uno de los principios que están en esta Agenda 2030, que viene un esquema muy novedoso de gestión de destinos, donde ahí el mensaje es la posibilidad o el ejercicio de clasificación de destinos que tenemos en el Caribe mexicano, y cómo a partir de ello seguimos trabajando evidentemente en los destinos más consolidados como Cancún, Riviera Maya, Tulum, Isla Mujeres, sino aquellos destinos completamente emergentes que traen una oferta muy interesante, destinos de base comunitaria y con fuertes bases de sustentabilidad, como lo es el destino Mayacán, un destino que está ubicado en la zona maya de Quintana Roo, donde estamos trabajando de manera muy importante con las cooperativas, donde estamos haciendo todo un ejercicio de diversificación turística, que además los invito a que conozcan a través del portal de caribemexicano.travel. Ahí viene toda la información de nuestros destinos, y también, ¿por qué no?, invitarles a que vean y revisen toda la información ya más del orden institucional, que es de la Secretaría de Turismo, a través de su página web y de nuestras redes sociales, Sedetur Quintana Roo, donde pues también se pueden estar informando y actualizando de las muchas cosas que estamos haciendo en el Caribe mexicano. Perdón, ¿redes sociales? Redes sociales bueno, están las de los 12 destinos. No me voy a extender en cada uno de ellos. Cada uno los encuentran por su respectivo nombre, y desde las redes sociales nos encuentran como Sedetur Quintana Roo, y a mí particularmente me encuentran como Andrés Aguilar B desde Twitter, y desde ahí vamos posteando mucho de lo que vamos haciendo aquí en nuestro destino. Perfecto, por ahí te vamos a estar siguiendo. Muchísimas gracias, mi estimado Andrés. Fue un gusto platicar contigo. La verdad es que Quintana Roo, sin duda, pues es un ejemplo muy importante no solamente para el sector turístico de México, sino ha sido inspiración para muchos países, Centroamérica, otros países del Caribe, Sudamérica. Entonces, bueno, pues te felicito de nueva cuenta. Te vamos a estar siguiendo por ahí en tu cuenta de Twitter. Y pues espero que nos veamos pronto, ya sea en algún evento o por aquí en este programa. Te esperamos de nuevo. Muchísimas gracias. Esto fue Radio 13 Turismo, Son Turisticón, radio13.com.mx. Los esperamos aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde. Y muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Estamos, César. Un gusto conocerte. Que estés muy bien.